Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que estábamos hablando de la clasificación de los organismos. Hablábamos que los seres vivos, en este caso, pues obviamente tienen diferentes formas, diferente diversidad en la que se presentan, ¿no? Y por ello, pues obviamente se utiliza una nomenclatura para nombrar a cada uno de los seres vivos. Recuerden que decíamos que tiene dos partes. En cuanto al nombre genérico, la primera parte, y la segunda, pues al nombre epíteto específico. Recuerden que el nombre igual siempre se escribe en cursivas y eh, eh, eh. El nombre, como menciono, siempre se escribe en cursivas y obviamente tiene dos partes, como ya lo mencionamos, ¿no? Y hablamos también de que así como existe especies, existe subespecies, las cuales, pues mencionaba que son en este caso pues denominadas taxón, denominadas tal cual subespecie, las cuales pues obviamente igual tienen, tienen diferentes nombres, pero en este caso se les denomina dominio, reino, clase, orden, familia, género, especie o subespecie.
Y en cuanto pues a los dominios y reinos de los seres vivos, decíamos que teníamos el bacteria, que teníamos el archae y que teníamos el eubacteria. Teníamos tres grandes dominios. Los dos primeros, recuerden que decíamos que correspondían a organismos procariotas y el último a organismos eucariotas. Sin embargo, la división en grandes grupos más comunes es la en este caso, del reino. Es la de reino, que según pues la última actualización de nuestros científicos lo podemos dividir en cinco reinos. La dividimos en el Monera, en el Protista, que corresponde a los protozoos y a las algas, en el Fungi, que es de los hongos, Animalia, que es de los animales, y Plantae, que es de las plantas. Tenemos cinco reinos, de los cuales pues vamos a ver cada uno de ellos más a fondo, se puede decir. Como menciono, tenemos cinco reinos, ¿no? El Monera, aquí tenemos una fotito del Monera. Aquí tenemos el Protista o también denominado Protoctista, que ya vamos a ver también, ¿no? Que este pues tiene, corresponde a los protozoos y a las algas. También tenemos al Fungi, que corresponde a los hongos, al Animalia, que corresponde pues a los animales, y el Plantae, que corresponde pues a las plantas. Cinco reinos, ¿no? ¿Sí ven? Cinco reinos. Tenemos tres grandes dominios, pero de los cuales ya según la última actualización, ahora podemos dividirlo en cinco reinos. Y pues ya hemos mencionado cuáles son los reinos, ¿no? En total, como digo, son cinco. Cinco reinos, ¿no? Listo. Entonces, pues empezamos con el Mónera, que es el primero de nuestros reinos, ¿no? Y vamos a ver pues las características principales de cada uno de los reinos, ¿no? Entonces, empezamos con el Monera. A los Monera o procariontes los conocemos habitualmente como bacterias. Los Monera son bacterias, ¿no? Y este reino incluye a todos los organismos formados por células procariotas. En este caso, pues todos ellos son organismos unicelulares y microscópicos, ¿no? Todas las bacterias, en este caso, están agrupadas y formadas, se puede decir, por células procariotas. Todos ellos, pues recuerden que son organismos unicelulares y microscópicos. El tamaño promedio de estos organismos es de entre 1 y 30 micrómetros o micras, y tiene una gran diversidad de formas, entre las que destacan los cocos, que son como esferas que ya hemos visto, los cocobacilos, que son óvalos, los bacilos, que son cilindros, los espirilos, que son espirales, o los vibrios, que son en forma de comitas, ¿no? En este caso, son en forma de comitas. Miren, aquí tenemos a los vibrios que más o menos tienen forma de comita, que menciono yo. Tenemos a los bacilos, tenemos a nuestros moneras que son como cocos, en este caso, si ven, los cocobacilos que son como ovalitos. Los espirilos que son como espirales. Aquí tenemos a los espirilos, que son como espirales. Si ven, tenemos pues obviamente como cuatro tipos, ¿no? Los cocos, que son tipo esferas. Los cocobacilos, en cambio, que son tipo ovalados. Miren, aquí tenemos los cocos. Déjenme. Aquí están los cocos, que son obviamente como tipo esferas. Aquí tenemos a los cocobacilos, que son como ovalos. Miren.
óvalos. De ahí tenemos a los bacilos que son forma de cilindros más o menos. De ahí tenemos a los espirilos que son espirales, ¿no? Aquí tenemos a nuestros espirinos. O los vibrios que son en forma de comitas. ¿Sí ven? En forma de comitas nuestros vibrios. Y pues se puede decir que de igual manera que existe una gran diversidad morfológica, las bacterias presentan una enorme diversidad metabólica y son capaces de obtener energía de diversas maneras posibles. Existen tanto bacterias autótrofas como heterótrofas. Esto pues en función de la obtención del carbono, así como las bacterias fotótrofas o quimiótrofas, en función pues de la obtención de la energía. Cuando las bacterias son fotótrofas, pues obviamente se debe gracias a la presencia de, en este caso, la luz o tal vez de la radiación, todo tiene que ver, ¿no? En cuanto a nuestras fotótrofas. O las quimiótrofas, en cambio, se debe a sustancias, a reactivos, todo ello tiene que ver con el reino monera. Y las que nosotros, pues, conocemos como bacterias, como mencionaba, fotótrofas o bacterias autótrofas. Andreita, ¿cómo está? Buenas tardes. Permítame 2 minutitos para tomarles lista, ¿ya? Buenas tardes, Verito, siga nomás. Bien. Nirvani Castillo, Presente, Gilda Castro, presente, Ángela Huachlema, presente, eh, Henry Hipo, todavía no se conecta. Presente, Marilyn listo. Jiménez, sí, es todo. Henry Hipo. Marilyn Jiménez, eh, Cristel Moreira, María Emilia Ortiz, Ariel Ping, Justin Ping, Kevin Tenenuela, Juan Valladares y Eric Vinuesa. Tampoco está el joven Eric presente, Vinuesa. listen, ¿Cuál me dijo presente? No ayúdame que la persona que me dijo presente, porque ahorita le estoy preguntando a Eric Vinuesa. Sí, buenas tardes, presente. Ya. yo listen, Bueno, yo presente, Cristel Moreira, Cristel Moreira. Cristel Moreira, ya. Ya, gracias, compañerita. Gracias, chicos. Ya, Verito, con gusto. Ya. Seguimos entonces en cuanto pues a nuestro primer reino que estamos viendo, que es el reino monera, ¿no? ¿Y qué mencionábamos en cuanto al primer reino? Pues decíamos que los moneras o procariontes los conocemos habitualmente como bacterias. Y este reino incluye a todos los organismos formados por células procariotas. Todos ellos son organismos unicelulares y microscópicos. El tamaño promedio de estos organismos es entre 1 y 30 micrómetros o micras y tiene una gran diversidad de formas. Como menciono, entre las que destacan los cocos, que tenemos aquí pues como esferas, ¿sí ven? Los cocos que tenemos esferas. Tenemos los vibrios que son en forma de comita. Tenemos los de espirales, como su nombre mismo lo dice, pues se forman espiral. Y los bacilos que son óvalos. Óvalos, ¿no? Y como menciono, existen bacterias autótrofas y también bacterias heterótrofas en función de la obtención de carbono. Y también tenemos bacterias fotótrofas o quimiótropas. Y eso es en función de la obtención de energía. La obtención de energía. Las fotótrofas y las quimiótropas son en función, ay, de la obtención de energía.
Y si son autótrofas o heterótrofas son en función de la obtención del carbono. Autótrofas. Ay, ya. Aquí están las autótrofas y las heterótrofas. Esto pues es gracias a la obtención de carbono. ¿Ya? Tenemos pues como menciono bacterias autótrofas como heterótrofas en la función de la obtención del carbono. Y también tenemos bacterias em, fotótrofas o quimiótrofas en función de la obtención de energía. En función de la obtención de energía, ¿no? Listo. Y pues se puede decir que de este reino de bacterias existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos que nos afectan de forma negativa, pero también pueden habitar habitualmente en nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano, con la cual pues nosotros salimos, se puede decir, beneficiados, ¿no? Entonces, las especies de bacteria más importantes que nosotros tenemos, se puede decir que tenemos a la Escherichia coli. Déjenme subirles a estos acá. Especies más importantes son. Y pongámosles aquí a hechas. Ya, ya. Entonces, como menciono, empezamos con la Escherichia coli, que forma parte de la flora intestinal de los mamíferos. Esta bacteria es capaz de sintetizar algunas vitaminas para uso del hospedador, o sea, del ser humano, ¿no? Por lo que es muy importante en la nutrición. El Helicobacter pylori, en cambio, pues este infecta las células de la mucosa intestinal en mamíferos, por lo que son capaces de provocar úlceras. El Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria pues que afecta al ser humano. En cambio, el Escherichia coli, pues una bacteria beneficiosa para el ser humano. También tenemos al Rhizobium leguminosarium, que este pues muestra una relación simbiótica en las raíces de algunas plantas a las que ayuda a fijar el nitrógeno. Ayuda a fijar el nitrógeno. Hemos visto pues estas tres, ¿no? Escherichia coli, Helicobacter pylori, Rhizobium leguminosarium. Y ahora vamos con Anabae variabilis, ¿no? Y pues este establecen relaciones de simbiosis con plantas y hongos a quienes ayudan a fijar igual el nitrógeno con plantas y hongos, ¿no? Esta bacteria ayuda pues tanto a plantas como a hongos. Hablando del siguiente, que en este caso pues es del Mycobacterium tuberculosis, este provocan las enfermedades de la tuberculosis en el ser humano. Y de la clamidia pneumoniae. En cambio, este es una bacteria que actúa como parásito obligatorio tanto en mamíferos como en aves. Esta bacteria de clamidia puede provocar la bronquitis y la neumonía. Y tenemos finalmente al Dermatoga marítima, que este pues es otro virus que habita en fuentes hidrotermales
y soporta temperaturas de hasta 80 grados centígrados. En este caso, pues es muy, se puede decir que es muy adaptable a temperaturas, en este caso que ya son muy altas, ¿no? 80 grados centígrados. Listo. Y en cuanto pues a nuestro primer reino, que es el reino Monera. Tal vez tienen preguntas, dudas. ¿Ustedes qué otro ejemplo de bacteria me colocarían? Vamos a escribir en el chat cada uno de ustedes. Tengo a 6 conectados. Cada uno va a escribir un nombre. Tengo a Nirvani, Gilda, Ángela, Henry en este caso. Y el resto, pues ni idea dónde está. Ya se desconectó, ¿no? Entonces, pues vamos a escribir un ejemplo de bacteria. Escribir, escribir. Ejemplo de bacteria. Obviamente que no se repita, ¿no? De las que ya hemos visto. Tienen, pues, 2 minutitos para realizar esta actividad. Ya listo. Tenemos escrito Henry, Ángela, Gilda y Nirvani. Listo. Cristel, ¿está por ahí? Cristel. Recuerden que siempre lo que hago en clases, pues obviamente
Deben realizarlo todos. Recuerden, ¿no? Y Cristel, pues no actúa en este caso en las clases. Listo. Sí, sigamos entonces. Esto en cuanto al reino Monera, ¿no? Vamos a ver los ejemplos que nos han colocado. Tengo Henry que nos dice el Bacillus reus. Tengo Ángela que nos dice el Streptococcus pyogenes. Gilda nos menciona el Lactobacillus. Y Nirvani, el Escherichia coli, que ese ya vimos, ¿no? Justo fue el primerito Nirvani, pero bueno, pues no pasa nada. Déjenme colocar después actuación en clase. Igual con todo yo paso mi reporte también pues a las autoridades, entonces ahí ya, ahí sí no sé, ya dependen de ellas cómo van a proseguir con ello, ¿no? A ver, Henry, Ángela, Angela y Aníbal. Ya, listo. Seguimos. Vamos ahora a hablar un poquito del protoctista o también denominado reino protista. Protoctista o protista. El reino protoctista o protista, pues es un grupo muy heterogéneo y con mucha diversidad de organismos. En realidad, pues dentro de los protistas clasificamos a todos los organismos de eucariotas, pues, pero que no son animales, ¿no? A todos los organismos eucariotas que no son animales, que no son plantas ni hongos, y por este motivo aparece esa heterogeneidad. De una forma pues simplificada, podemos decir que los protistas son algas, protozoos y mohos mucilaginógenos. Pero como menciono, son todos los organismos eucariotas que no son animales. En este caso, pues algas, protozoos y mohos mucilaginosos. Estos entran en el protista. Recuerden que en el monera entran todos los organismos procariotas. En cambio, en el protoctista o protista entran todos los organismos eucariotas, pero que no son animales. Entonces, dicho esto, pues, ¿qué son? Pues son las algas, los protozoos y los mohos mucilaginosos. Dicho esto, pues todos los protistas son eucariotas y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos, como menciono, pues no llegan ser, a ser en este caso, pues los organismos con células animales, ¿no? Y listo. No llegan a formar tejidos y por lo general son microscópicos, todos nuestros protistas son microscópicos, ¿no? Y la mayoría de los protistas son acuáticos y los que no lo son, pues viven asociados a hábitats terrestres húmedas o hábitats en medio interno de otros organismos y dan origen a fenómenos de endosimbiosis. En cuanto a su metabolismo, pues los protistas también son heterogéneos y encontramos tanto organismos autótrofos como heterótrofos. Tenemos pues organismos autótrofos como heterótrofos. Esto en cuanto pues a nuestros protistas que menciono, que tenemos a las algas, los protozoos, los mohos.
Listo, entonces, ¿qué menciono? Que los protistas son un grupo muy heterogéneo, ¿no? Porque obviamente al decir heterogéneo tenemos que incluir algas, protozoos, mohos, no son como que todos de una cierta familia y solo cambia pues la forma, así como en las bacterias solo teníamos los bacilos, cambia su forma con los cocos, cambia su forma con las espiroquetas y así, ¿no? Pero en cambio aquí en el reino protista todo es muy heterogéneo, porque abarca a muchos organismos eucariotas que no son animales. Entonces, dicho esto, pues los protistas, como mencionó, tenemos de cuatro tipos, ¿no? Que son algas, protozoos y mohos mucilaginosos, que son un ejemplo pues súper claro de, de los protistas que estábamos hablando. Y recuerden que todos los protistas son eucariotas y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Recuerden que eso no pasa nada, ¿no? Lo que sí es diferencia con el reino Monera, que son bacterias, y ahí todos son unicelulares y todos son procariotas, ¿no? Todos son organismos procariotas y unicelulares. En cambio, aquí en el protista todos son eucariotas, pero pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. No hay problema, ¿no? Y aunque no llegan a formar tejidos, como menciono, si son tanto unicelulares como pluricelulares, todos son eucariotas. Y por lo general todos son microscópicos, ¿no? Como menciono, la mayoría de los protistas son acuáticos y los que no lo son viven asociados a hábitats terrestres húmedos o habitan en el medio interno de otros organismos y dan origen a fenómenos de la endosimbiosis, ¿no? ¿Quién recuerda qué es endosimbiosis o simbiosis? ¿Quién recuerda? Tal vez alguien por ahí recuerda la simbiosis, la endosimbiosis. ¿Recuerda? Es cuando un organismo vive dentro del cuerpo de otro organismo. Ya, sí, más o menos por ahí, Angelita, ¿no? Sí, Lisa. Y Angelita. Sí, más o menos por ahí. Angelita nos dice que es cuando un organismo vive dentro del cuerpo de otro organismo. Sí, más o menos va por ahí la endosimbiosis. ¿Alguien más tal vez? De la simbiosis, la endosimbiosis. ¿Alguien que te da tal vez otra idea? Por ahí lo que dice Angelita, sí, por ahí es la idea, ¿no? De la endosimbiosis o de la simbiosis. Tal vez alguien más que quiera aportar con alguna otra idea sobre la simbiosis.
Listo. Bueno, entonces en sí la simbiosis, sí, como nos decía Angelita, se puede decir que es una interacción biológica entre dos organismos de diferentes especies. Esta interacción biológica es cuando viven juntos y se benefician mutuamente. O donde al menos pues uno de los dos se beneficia, ¿no? Esta es la simbiosis, como menciono, pues es una interacción biológica donde dos organismos de diferentes especies viven juntos y se benefician mutuamente. Esto es pues, como menciono, la simbiosis, ¿no? Y que mencionaba que la mayoría de estos protistas son acuáticos y los que no lo son viven asociados en hábitats terrestres húmedos o habitan en medio interno de otros organismos y dan orígenes a fenómenos como la simbiosis, que ya sabemos qué es, ¿no? Ya sabemos qué es la simbiosis. Pues recordamos, en este caso ya sabíamos, pues ahora lo recordamos, como menciona Angelita. Muy bien. Y pues en cuanto al metabolismo que tiene nuestro reino protista, se puede decir que también su metabolismo es muy heterogéneo y encontramos tanto organismos autótrofos como heterótrofos. ¿Quién recuerda estas dos palabritas? Autótrofos y heterótrofos. Tal vez alguien. En cuanto, pues hablando de su metabolismo, ¿no? Tenemos autótrofos y heterótrofos. ¿Qué quería decir autótrofos? Es algo pues que se ve desde noveno, décimo, ahora que estamos en primero. También debemos acordarnos, tal vez. ¿Quién recuerda autótrofos, heterótrofos? Lucien, un organismo autótrofo era el que producía su propia comida y un organismo heterótrofo es el que se comía otro organismo. Ajá, más o menos, ¿no? Un organismo autótrofo es el que produce su propio alimento. Sí, muy bien. Y el heterótrofo es cuando se alimenta de otro organismo. Ajá. Cuando se alimenta de otro organismo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, si es autótrofo, podríamos hablar de las plantitas. No necesita de nadie para poder alimentarse. Las plantitas, pues, ellas producen su propio alimento. En cambio, los heterótrofos, pues, necesitan obviamente de alguien más para poder alimentarse, porque ellos mismos no pueden producir su propio alimento. Ajá. Muy bien, Angelita, qué gusto. Qué gusto me da que sí, todo bien, muy bien, ¿no? En cuanto a los términos que mencionamos, pues sí, recuerden también, pues que nuestros protistas son algas, protozoos y mohos, mucilaginosos, ¿no? De los cuales pues vamos a hablar de las algas como primer reino, ¿no? Listo. Entonces las algas obviamente pertenecen a nuestro reino protista. Y nuestras algas son fotosintéticas. Estas algas, pues como ya sabemos, viven en un medio acuático, ¿no? Y las algas, como son eucariotas, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Como mencionaba, recuerden, las procariotas solo tienen o solo pueden